Buenos días a todos, bienvenidos. Es una bendición recordar que Jesús vino a este mundo, vivió 33 años aproximadamente así, con frío, calor y muchas otras situaciones normales para nosotros, pero Él siendo el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, vino con un propósito muy especial y nació hace 2000 años y un poquito más en esta tierra. Y hoy quiero compartir con ustedes, antes de entrar a los mensajes así de la Navidad específicamente, pero es mensaje enfocado hacia la Navidad. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y le he titulado a este mensaje: La luz vino al mundo. ¿Por qué había necesidad de que la luz viniera a este mundo si teníamos el sol? Muchos podrían preguntarse, pues si teníamos el sol, no estábamos en oscuridad. Pero no estamos hablando de ese tipo de oscuridad, de horas de luz de sol y horas de oscuridad por la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra en la órbita del Sol. No, estamos hablando que esa luz vino a alumbrar los corazones y la mente de los seres humanos. Porque la oscuridad, ¿dónde está realmente? En nuestra mente y en nuestros corazones. Los que recibimos a Jesús, creímos en Él, confiamos en Él, ahora tenemos la luz dentro de nosotros. Ahora podemos ver claramente hacia afuera, pero también hacia adentro. ¿Cuántos saben que es importante ver hacia adentro? ¿Cómo estamos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestro corazón? Porque muchas veces las tinieblas salen de acá. De muchas maneras la Biblia dice que del corazón del hombre salen los pleitos, los adulterios, etc. Eso es oscuridad. Eso es pecado delante de Dios. Y Juan capítulo 1, hablando de Jesucristo, el apóstol Juan, conocido como el amado y el más joven probablemente de los apóstoles, no inicia como los demás evangelios, como vamos a ver Mateo, Marcos, Lucas. En general inician con una genealogía sobre Jesús, pero aquí encontramos la teología sobre Jesús. Juan se va directamente a la divinidad de Jesús, para que no haya ninguna duda de quién es Jesús. Y el versículo 1, el apóstol Juan dice: en el principio. Y esa palabra refiere a la eternidad pasada. ¿Dónde empezó la eternidad pasada? No tiene inicio. O sea, nada más sabemos que hay una eternidad pasada, pero es continua. Pero para nosotros sí el tiempo tenemos que ubicarlo. Dios no está sujeto a tiempo, a pasado, presente y futuro. Aunque la Escritura nos dice Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero es para que nosotros entendamos. Pero Él siempre ha existido. Y en el principio, siempre en la existencia, dice que era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante estar muy claros porque
Hay una secta que dice que Jesús era un Dios con D minúscula. Y eso ya descalifica a Jesús de su obra redentora en la cruz del Calvario. Porque entonces ya no sería el sacrificio perfecto. Solo Dios, en la persona de un hombre, Jesús, podía ser sin pecado. Desde su nacimiento, su concepción, hasta su muerte en la cruz del Calvario. Y Jesús no era solo un Dios, es Dios. Así que Juan comienza hablando acerca de él, de Jesús. Verbo en términos coloquiales significa el lenguaje mediante el cual nos expresamos. La palabra, Jesús es la palabra viviente. Vino a comunicarnos el mensaje de Dios el Padre. Así que Juan no está hablando de un lenguaje, sino de una persona. Y esa persona es nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios. Dios siempre se ha comunicado con el ser humano, con la humanidad. Y lo hizo a través de profetas o de siervos como Moisés, como Noé, etcétera. Muchísimos hombres y mujeres que Dios ha usado para hablarle a los hombres. Pero pues en general, desde la caída en el pecado, ahí en el huerto de Edén, de Adán y Eva, la mayoría de los hombres que han hecho, han rechazado la palabra de Dios. Y por ende, por consecuencia, han rechazado a Dios. Y por eso Dios seguía enviando a otro siervo, otros siervos, etcétera. Pero llegó un punto en su plan eterno donde Él envió a su Hijo unigénito, el único Hijo amado que siempre ha existido con Él. Y Jesús vino a hablarnos directamente siendo Dios. Ahora, tú puedes decir, pues yo no lo he visto, pero aquí nos dejó sus palabras expresadas clara y sencillamente. Y vino al mundo a nacer para revelar a nosotros todo el amor del Padre para con nosotros. Miren, esta es una verdad tan gloriosa, pero muchos han abusado de ella. Dios es amor, claro, Dios no tiene amor, Él es amor en su esencia. Y de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Pero el problema es de que el ser humano, por querer hacer su propia voluntad, es ponerse en el lugar de Dios, viven como quieren, hacen lo que quieren, ofenden constantemente a Dios y a los que le rodean y dicen, pero Dios es amor. Y invocan el amor de Dios para decir, pues al final de cuentas, haga lo que haga, Dios me va a perdonar y me va a llevar al cielo, pero no es cierto. Los veo como que se quedan, no es cierto. ¿Cuántos han ido a un funeral? Yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Yo he ido a muchísimos. A veces como pastor me toca ir hasta de personas que no eran creyentes y de otros que sí son creyentes. Pero la expresión más común que encontramos en un funeral, ¿cuál es? Ya está con Dios en el cielo, ya está descansando. Pero no es cierto, bíblicamente hablando,
conforme a lo que el Señor nos dio. No es cierto, no es cierto. En la mayoría de los casos la condición es peor del que falleció. Pero Jesús a eso vino, porque no solo nació, sino también murió por nuestros pecados. Y al verlo ahí colgado en ese madero, porque lo leemos cómo fue, entendemos el gran amor de Dios. Yo lo he preguntado en muchas ocasiones, ¿estarías dispuesto a que tu hijo o tu hija murieran en lugar del peor delincuente que encontremos en nuestra nación o en otra nación? No, porque dices, mi hijo, mi hija no han hecho lo que esta persona ha hecho. Pero Dios, sabiendo que nosotros estábamos destinados a la perdición, envió a su Hijo por amor a nosotros. Pero muchos hoy le cierran la puerta, lo rechazan, lo siguen rechazando, aunque tienen una Navidad tremenda, con un pavo tremendo, con unos romeritos, con unos, lo que quieras, pollos, lo que cada quien acostumbra. Y unas botellonas ahí impresionantes. ¡Qué buena Navidad! Esta sí estuvo buena. ¿De eso se tratará la Navidad? Absolutamente no. No. Así que el Verbo se hizo ¿qué? Dice, era en el principio con Dios, el versículo 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que Cristo no aparece por primera vez como un bebé en Belén. Él ya existía, Él apareció como Jesucristo en ese pesebre ahí en Belén. Porque ¿quién le puso el nombre de Jesús? Dios. Ese fue el mensaje que le trajo el ángel Gabriel a María y a José. Les dijo, ¿qué nombre? Porque Jesús significa el Salvador. Él venía ¿a qué? A salvarnos de todos nuestros pecados. Y todo fue hecho por Él. ¿Quién te formó a ti en el vientre de tu madre? Él. En Génesis 1 vemos la plenitud de la deidad en la creación inicial. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios nos creó Él. Varón y hembra nos creó. Algo perfecto, con un orden perfecto. Sin ninguna duda de identidad de género. Cuando Adán vio a Eva, dijo, qué hermosa compañía me hizo el Señor. Es diferente a mí, pero es mi compañera. Y así lo entendió. Y ella también, cuando lo vio a él, también dijo, wow, Adán, varón y hembra los creó. Así que todo fue creado por medio de Jesús también, en el acuerdo de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada ser humano que ha nacido porque Él lo ha formado en el vientre de su madre. Nadie más puede hacer eso. Pero incluye todos los animales en el planeta, todos los astros que vemos, que podemos ver, aunque ahora con la tecnología podemos ver más. Los ángeles son creación de Dios. Así que todo lo visible y lo invisible fue creado por medio de Él. Sin Él,
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y como creador, naturalmente Él es superior a todo lo creado. Todo, incluye todo. Aunque muchos adoran el sol, la luna, las estrellas, Géminis, no sé qué tanto hay de todo eso, Él está por encima de todo. Él gobierna aún sobre el sol. Ustedes, los que han leído la Biblia, hay acontecimientos donde se detuvo el sol. Eso sería una catástrofe. Bueno, pero Él gobierna todo y Él puede detener y volver a echar a andar. Así que Él es superior aún a los profetas, aún a quienes el Señor bendijo con la posibilidad de ser los padres en la carne de Él. ¿Quién es sobre todos? Se llama Jesucristo. Así que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra aquí, en Él estaba la vida, incluye tanto la vida física como la vida espiritual. Porque cuando nacimos recibimos la vida física. Y cuando nacemos de nuevo por la fe en Cristo Jesús, recibimos la vida espiritual. Porque sin Cristo hay muerte espiritual. Solo la carne. Aunque muchos dicen, pero ahí anda vivito y coleando. Sí, pero solo es carne. Y la carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Así que en Él estaba la vida, la natural y la espiritual. Y esa vida era la luz de los hombres. O sea, Él nos guía y nos da dirección para vivir en este mundo los poquitos años que Él nos permite vivir aquí. Porque son muy pocos. Y cuando ya pasa uno de cierta edad, la Biblia dice malos. ¿Por qué? Porque ya nos empieza a fallar algunas cosas. Y empieza uno a cascabelear. ¿Cuántos entienden ese? Muchos no, porque ya los carros son diferentes ahora. Pero antes, pues si fallaba una bujía, cascabeleaba el carro. Si cualquier otra cosa, los platinos, muchos no saben. ¿Platinos donde me sirven la comida? No, estamos hablando de otras cosas, antiguas. Pero en Él estaba la vida. Él vino para que sepamos cómo vivir. ¿Cuántos saben que en forma natural no sabemos cómo vivir? Yo sí sé, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. No, eso no es vivir, eso es existir. No, ¿cómo vivir de tal manera que lo glorifiquemos a Él y seamos de bendición para todos los que nos rodean? Principalmente en forma primaria para los de nuestra casa. Obviamente primero es Dios. Agradarlo a Él y después a los de tu casa. No vayas a ser candil de la calle y oscuridad. Ahí está Jesús, Él trajo luz. Dios es sobre todos y después tu familia. Si fallas en eso, puedes ser muy exitoso en todo lo demás. Conozco gente que es exitosísima en sus profesiones, negocios, etcétera, 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 pero en su casa son un desastre. ¿Qué tiene más valor? En lo demás que son exitosos se va a quedar aquí, se va a acabar y otros lo van a disfrutar. Pero ¿y su familia? ¿Qué van a ponerle ahí el día que se muera? Trabajó tanto que un día le tronó el corazón, pero nunca nos atendió. Nunca estuvo al pendiente de lo que sentíamos, de lo que estábamos
batallando. Eso es un desastre, es un fracaso totalmente. Así que Jesús vino a iluminarnos y a decirnos cómo vivir, cómo encaminarnos en el propósito de la vida, conocer el camino al cielo. Él vino a mostrarnos el camino al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Yo voy para allá, yo ya no solo quiero, yo ya sé que voy para allá. Pero en general, mira, si tú escuchas a los del Islam, dicen que van al cielo. A un montón de religiones dicen que van al cielo, pero no es cierto, porque solo hay un camino para llegar al cielo. En el mismo Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie sin excepción de los seres humanos puede llegar al Padre si no es a través de mí. A eso vino Jesús, a iluminarnos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro y decir: por aquí es el camino, no te tropieces, yo te ilumino, yo te guío. Porque el versículo 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De ninguna manera, tú ya lo sabes o lo has escuchado, Dios lo ha dicho muchas veces. La penumbra o las tinieblas o la ausencia de luz es lo que da lugar a que haya oscuridad. Si el sol se quedara siempre en la misma posición, ¿qué tendríamos? 24 horas de luz. Entonces, Jesús vino a resplandecer en nuestras vidas, hermanos, y en este mundo. Él vino a que veamos claramente, porque el pecado trae tinieblas. ¿Sabes por qué mucha gente ya no razona bien? Porque está lleno de tinieblas en su mente. De hecho, nuestra batalla es para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde está eso? Aquí, en la mente. Ahí es donde hay tinieblas. Y tristemente en estos días para nuestra nación son días de mucha oscuridad. Porque la gente va tras quien no salva, no bendice, no habla, no camina, no toca, etcétera. Y sin embargo tenemos un glorioso Salvador que dice: entra hasta la presencia de mi Padre, porque yo ya abrí un camino vivo y nuevo a través de mi sangre, de mi carne. Y la gente va tras lo que no es Dios. Ahí están las tinieblas. Por eso el mensaje del Evangelio, ¿qué hace? Trae luz. ¿Cuántos vivían en oscuridad? Pues todos, aún los que han nacido en hogares cristianos, reciben la palabra, pero mientras no se conviertan hay tinieblas también en su corazón. No tienen vida espiritual. Y yo recuerdo, mi mente estaba llena de tinieblas. Y yo decía no, hasta que como que un rayo de luz entró y dije: sí es cierto. Dios es bueno con nosotros, hermanos. No porque nosotros anduviésemos buscándolo, Él vino a buscarnos. La luz vino al mundo. ¿Dónde estaba? En el tercer cielo que nos muestra la palabra. En medio de la gloria de Dios donde siempre había estado. De tal manera nos amó que dejó todo eso. Se despojó a sí mismo, dice Filipenses 2. Y tomó forma de hombre como nosotros, semejante a nosotros. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Dios ahora lo volvió a exaltar hasta lo sumo. Y en su nombre se va a doblar toda rodilla, aún de los que ahorita digan: no, yo no.
Un día se van a doblar delante de Él, pero ya no va a haber oportunidad. Así que Él vino a un planeta llamado Tierra, donde los hombres en general ni conocían a Dios, ni querían saber nada de Él, como hoy en día. ¿Cómo sigue la humanidad? Rechazando a Jesús. Aunque traigan cruces, aunque traigan cosas religiosas, aunque tengan Biblias, aunque digan que son cristianos, pero con su vida demuestran todo lo contrario. No les ha resplandecido la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Están en tinieblas. Por eso se justifican de muchas formas. Y por eso se van mejor de rodillas. ¿Eso le agrada a Dios? Le ofende a Dios. Fíjense nada malo tremendo, ¿eh? Cada que sucede esto es una ofensa más a Dios. Porque Jesús, cuando murió allí en la cruz, dijo: consumado es, pagado está, totalmente completada la salvación. No le podemos nosotros agregar nada más. Y el mundo sigue en su gran mayoría en tinieblas. Mira, he visto muy poco del Mundial de Fútbol. ¿Cuántos han visto algo del Mundial de Fútbol? Ha sido raro mira, alguien dijo amén. Ha sido un mundial raro por muchas cosas. Pero creo que he visto partes de 2 o 3 partidos. ¿Cómo están en la tribuna? Por ejemplo, ayer los ingleses que jugaron contra, ¿quién fue? Francia, y perdieron. Unas lagrimonas y así compugidos y los otros felicísimos, los franceses. Y cuando les hablas del evangelio, ¿qué pasa? Rechazan a Cristo Jesús, hermanos. Diga, qué terrible. ¿Cuánto pagaron para ir allá? ¿Cuánto invirtieron? ¿Cuánto tiempo para entrar a un estadio? Y a veces para venir a la iglesia regatean. Cristianos, No les ha resplandecido la luz del evangelio. Fíjate, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Espero que a ti ya te haya resplandecido. Porque si no estás en tinieblas, por eso no entiendes muchas cosas. Por eso lo que te dicen tus papás, lo que te dice tu esposo, tu esposa, dice: está loca, está loco, mis papás están anticuados. Porque es una de las expresiones favoritas de los jóvenes. Eres ochentero. Vivimos mejor en los 80, si no lo sabían, aunque piensen que no. Sin cell phone, sin nada de todo esto. Pero traíamos un patín, una pelota y mira, vivíamos mejor. Aunque usted no lo crea. Mateo capítulo 4, después de la tentación, el bautismo, y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de eso Él inicia su ministerio y vino a Capernaum, una ciudad marítima cerca de Nazaret. Dice en la región, versículo 12, de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Dios ya lo había dicho, a través 600 años antes: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. ¿Quiénes son ellos? De las tribus de Israel. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Fíjate cómo estaba el pueblo de Dios, los descendientes de Israel. El pueblo asentado en tinieblas
vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo les resplandeció? Cuando Jesús fue ahí. Porque Él es la luz del mundo. Él específicamente en este Evangelio de Juan lo señala y dice: yo soy la luz del mundo. Y en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, dice: ahora ustedes son la luz del mundo. Porque Él alumbra en nuestros corazones, hermanos. Cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo, le hablamos de Cristo, no de nosotros. Y eso es lo que vale la pena. Entonces, cuando Él inició su ministerio, dijo: ya les llegó la luz. Cuando se te va la luz eléctrica en tu casa, esa es otra cosa que los jóvenes no entienden hoy. Se vuelve, no, la computadora no funciona, el horno de microondas no funciona, el refrigerador, la lavadora, nada funciona. Y si el carro es eléctrico, tan bueno, no, ¿cómo lo cargo? ¿Cómo esperas que llegue la luz? Con ansia, ¿no? Bueno, aquí está la luz que ilumina nuestras vidas, pero la gente sigue prefiriendo irse de rodillas tras lo que no es Dios. Pero las tinieblas no prevalecieron contra la luz. El repudio y la enemistad de parte del hombre no impidió que la verdadera luz resplandeciera. No la podían apagar. Han querido apagar esa luz a través de los siglos, casi 2000 años de querer apagar esa luz, pero nunca podrán las tinieblas apagar la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Los hombres no se dieron cuenta en su tiempo de Jesús quién era Él y a qué había venido, pero hoy tampoco. ¿Ha cambiado el ser humano? Para mal. Aunque en los días de Noé era terrible y Jesús dijo que Él regresaría como en los días de Noé. Y creo que estamos muy cerca, hermanos. ¿Cuántos están preparados para la venida del Señor? Volvamos a Juan capítulo 1. Después habla de Juan el Bautista, que él vino a dar testimonio de la luz. Él vino a dar testimonio ¿de quién? De la luz, o sea, de Jesús. Nosotros, ¿de quién damos testimonio? De la luz de Jesús. Versículo 9. Aquella luz verdadera, diga verdadera, que alumbra a todo hombre. Pero muchos se ponen los lentes de sol para que no los alumbre. O cualquier otra cosa, su religión. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, o sea, no lo recibió, no lo reconoció. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué hace mención a aquella luz verdadera? Porque a lo largo de los siglos han aparecido muchos que dicen que ellos son el Salvador. Así como Mahoma, 400 años aproximadamente después del cristianismo, apareció diciendo que él traía una luz, que él era la verdadera, él traía el verdadero mensaje de salvación. Así como John Smith, que derivó en una secta terrible llamada los mormones, dijo que traía un mensaje que era el verdadero. Se lo había dado un ángel. Pero la Biblia es muy clara que aún Satanás se disfraza como ángel de luz, fíjate. Hace esa precisión, como ángel de luz. Obviamente no es un ángel de luz, es el más terrible y malvado
de los ángeles creados. Y es de oscuridad, no de luz. Pero tiene esa capacidad de disfrazarse. Y aún sus ministros, diga, ay, muchos andan siguiendo a esos ministros. Se disfrazan como ministros de justicia. Y la gente ahí va, porque no les ha alumbrado. No han querido que les alumbre la luz verdadera. Así que Jesús es la luz verdadera. Y desde su nacimiento en Belén hasta el día en que volvió al cielo, Él estuvo en el mundo en el que ahora vivimos, al que Él había creado, del cual Él es el dueño. La Biblia dice que de Él es la tierra y su plenitud, especificando este mundo. Y todos los que en Él existimos y todo lo que en Él existe. Así que el que acumule mucho oro, un día le va a ser quitado todo. Si entendiéramos eso, que un día todo lo que hemos hecho en lo material, aquí se va a quedar. No te puedes llevar absolutamente nada. ¿Y cuántos tesoros hemos hecho en el cielo? Y en lugar de esta generación, cuando Él estuvo de reconocerlo como el Creador, los hombres pensaron que era solo otro hombre como ellos mismos. Y lo trataron como a un extraño, como a un desterrado. Lo trataron peor que a nadie que había hecho tantos bienes. Porque ¿qué hizo Jesús en esta tierra? Mostró la luz bendiciendo con su enseñanza, con los milagros que hizo, tantas cosas, con su vida ejemplar. Eso ilumina. Filipenses capítulo 4 dice el apóstol Pablo que debemos resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. ¿De veras estaremos resplandeciendo? Ahora, maligna habla de oscuridad y perversa habla de actitudes totalmente en contra de Dios. Perversidad de mente, de boca, de ojos, de oído, de acciones. Pero ¿cómo puede de un árbol malo salir buenos frutos? No puede. Solo de un árbol bueno pueden salir buenos frutos, el que tiene la luz de Cristo. Los suyos no le recibieron. En el sentido general, pues aquí incluimos a toda la humanidad. Porque ¿de quién es toda la humanidad? No, es que los chinos son otra cosa. No. Los chinos también Él los forma en el vientre de su madre. Los de la India son otra cosa. Nada. Él, de un hombre y una mujer, hizo todas las razas que existen. Y los suyos lo rechazaron. Pero en especial la nación judía, que esperaba al Mesías, lo rechazó. Cuando Él se presentó a los judíos, les dijo: yo soy el Mesías. Y hubo destellos como que lo reconocieron, pero al final no lo recibieron. Fueron muy pocos. Después, en el poder del Espíritu Santo, los apóstoles predicaron de la muerte, resurrección de nuestro Señor, y hubo miles y miles y miles que se convirtieron. Pero yo creo que ha sido la época de mayor número de personas convertidas. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen, confían en Él, quién es y qué vino a hacer y cómo murió por nuestros pecados y cómo resucitó y ahora está en la diestra del Padre, podemos ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, dice aquí, o sea,
les da permiso o la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Espero que tú seas hijo de Dios, hija de Dios. Si no, estás en tinieblas y terminarás en las tinieblas. Eso dice la Escritura, que los que parece que son y no son, el Señor los corta, los echa afuera y los queman y acaban en las tinieblas de afuera. Y no se lo deseo a nadie. Ojalá y Dios nos permitiera entender lo terrible que es morir sin Cristo y a dónde van y lo que va a pasar. Y los que morimos en Cristo, a dónde vamos y lo que va a pasar. Les aseguro que abarrotarían iglesias diciendo: gloria a Dios por Cristo. Pero la gente sigue amando más las tinieblas que la luz. Diga, qué terrible. Así que para ser hijo de Dios no es por obras, ni por pertenecer a una iglesia, aunque tengas tu certificado, porque hay iglesias donde te dan un certificado de ¿cómo se dice? De membresía. Mira, si tienes el sello del Espíritu Santo, eres miembro de la iglesia. ¿Cómo pueden a veces en una platiquita así saber que? Porque nos ven la cara muchas veces, ¿a poco no? Yo de muchos he dicho, este va a ser tremendísimo, siervo de Dios o sierva de... Y acaban con cada cosa que digo, Señor, ilumíname, porque... Así que no es por obras ni por pertenecer a ninguna iglesia, ni haciendo lo mejor de nuestra parte, siendo buenas personas, o como decía Pablo, si yo diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, está hablando del amor de Dios en él, de nada me sirve, nada soy. Solo es cuando reconocemos quién es Jesús, es Dios, que vino a encarnarse en la persona de Jesucristo. Nació sin pecado, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados como un pecador, pero resucitó al tercer día. Y Él está a la diestra del Padre y vendrá por su iglesia un día. Solo así puedes ser hijo de Dios, si confías y crees totalmente en Él. Y el versículo 13 dice: esos, los hijos de Dios, no son engendrados ni por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es algo que viene de Dios. Nacemos de Dios, Él nos da esa nueva vida. No es visible muchas veces cuando sucede, pero al paso del tiempo se va viendo la nueva vida que tenemos. ¿Ya naciste de nuevo? Es una pregunta que yo les haré constantemente. Si no has nacido de nuevo, realmente estás en grave peligro. Porque no eres salvo, ni hijo, ni hija de Dios. Pero soy congregante. Eso no cambia tu destino eterno. Hay gente que puede congregarse o estar en una religión 99 años y no van a estar con Dios. Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿lo vio Juan, sí o no? Él lo vio personalmente. Y él vio su gloria moral, pero también fue uno de los pocos. Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en la transfiguración del Señor ahí en el Monte de los Olivos. Y vieron momentáneamente un poco,
de la gloria de Dios. Por eso dice, vimos su gloria. El bebé que nació en el establo de Belén siempre ha existido, hermanos. Espero que nunca se te olvide. Y ya no es un bebé. Ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. 33 años aproximadamente en la tierra. Y su gloria muchos no la podían ver por este cuerpo, por esta carne. Él tenía una carne semejante a la nuestra. Y ahí como que se contenía por voluntad propia la gloria de Dios. La gloria moral de Dios la vemos en su carácter, en su perfección. No había en Jesús ninguna falta ni imperfección. Nadie pudo acusarlo absolutamente de nada. Ahora, si nosotros nos paráramos en un lugar y alguien tiene de qué acusar a esta persona, te aseguro que más de alguno diría algo. No, hombre, se me atravesó el otro día en el carro y me pitó así. Y pueden decir cómo. O me transó. O me X cosa. ¿Habrá algo que podrán decir de nosotros? Sí, porque sí fallamos. ¿O hay alguien aquí que nunca falla en nada? Me mintió. Cualquier cosa. Y no se diga del pasado antes de Cristo, ¿no? Porque de ahí sí nos agarrarían, pero las cosas viejas pasaron en Cristo Jesús. Mis pecados, dice de una manera para que entendamos que ya no salen, los echó en lo más profundo del mar donde nadie puede llegar. Y ahora soy una nueva criatura. Así que vimos su gloria moral de Jesús, su perfección. Fue perfecto en todos sus caminos. Vimos sus virtudes, dice Juan. Vimos lo amoroso que era con los leprosos, con los necesitados. Cuando estaba una multitud sin comer, dijo, siéntalos. Y les dio de comer a todos. Lleno de gracia y de verdad, lleno de bondad hacia los que no la merecían. Aquí, ¿cuántos merecíamos la bondad de Dios? Yo no. No, yo a veces antes me quejaba de las cinturonizas que me daba mi papá cuando era joven. Pues no entiende uno porque dice, pues es que no me entiende. Pero después dije, bien merecidas me las tenía. Y qué bueno que me dio, si no, imagínate, le hubiera ganado hasta el diablo a portarme mal. Hermanos, sin embargo, Él vino lleno de gracia y de bondad. Él no rechazó a nadie. Que una mujer adúltera, Él dijo, nadie te acuso, yo tampoco, pero vete y no peques más. A un endemoniado le dijo, ahora ve y cuéntales a los de tu casa. A la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y ahora vivía en unión libre, le dijo, ve y diles lo que te he hecho contigo. Vino la luz y los iluminó. ¿Y qué dijo la mujer samaritana? Me dijo todo lo que he hecho, porque Él les dio, solo Él conoce toda tu vida y la mía. Ahora, estaba lleno de gracia y de verdad, era hermosamente perfecto en su trato para con las personas, pero siempre le dijo la verdad. ¿Cuántos saben que la verdad no peca, pero incomoda como a ti? A mí a veces nos incomoda. Ay, eso es muy exagerado, dicen algunos. Prefieren ir a donde los hacen sentir bonito y les levantan la autoestima. No, Jesús siempre dijo la verdad. Mira, los religiosos de religiosos les decía,
hipócritas. Por fuera dan una imagen, pero por dentro están llenos de gusanos y de huesos. Huelen feo. ¿Cuántos saben que es mejor que Él nos revise? Escudriñame, Señor, y prueba mi corazón. Él nunca dijo del pecado, no pasa nada, déjalo. Pues, hay que entenderlos. Nunca excusó el pecado. Nunca. Ni nunca estuvo de acuerdo con algo malo que ofendiera a Dios y ofendiera a los demás. Nunca. Esa es su gloria moral, hermanos. ¿Cómo deberíamos de ser nosotros? Con amor, pero no. Hace poquito recibimos una pequeña serie de atrevernos a decir no al pecado o a las cosas que ofenden a Dios. Es fácil, son dos N-O, no. ¿Y a cuánto les cuesta trabajo decir no? Muy fácil le dices, vamos a la iglesia, vas a escuchar de Cristo. No, para eso sí. Vamos al antro y no dicen que no. Así que a Dios nadie le vio jamás, dice el versículo 18 de Juan 1. El unigénito Hijo del Padre, Él le dio a conocer. Ahora, Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Por eso dice que le debemos adorar en espíritu y en verdad. Pero Él se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 19. Ustedes se conocen los primeros versículos. De tal manera amó Dios al mundo. El que en Él cree no es condenado, el que en Él no cree ya ha sido condenado. Y el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz, o sea Jesucristo es la luz, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y cómo querían seguir teniendo su vida? Mala. Así que tú sabrás, el que en Él cree, tiene la luz, cambia su vida, su manera de pensar, de actuar, y si no es porque amas más las tinieblas, amas más todo lo que el enemigo ha diseñado para atraparte, tus amistades, tus borracheras, tus fiestas, tu avaricia, tantas cosas. Drogas, alcohol, todo. La gente ama más eso que al Señor. La gente prefiere hacer cosas religiosas, hasta azotarse, físicamente dañarse, que dejar sus pecados. O en otras palabras, prefieren sus pecados a tener a Jesús como Salvador. Es algo increíble que no lo puedo entender, pero lo entiendo porque yo también era así. Los malvados quieren seguir siendo malvados y por eso no quieren que les compartamos. El que hace lo malo, dice el versículo 20, aborrece la luz. Fíjate, a ese grado llega. No, ya no me andes con tu Jesús y tu evangelio y que la Biblia. Aborrecen la luz, o sea, la rechazan. Y no vienen a la luz, fíjate por qué. Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y esa nos revela cómo andamos. Termino con unos pasajes nada más para que vean que ha habido un rechazo consistente y permanente siempre hacia Jesús y hacia Dios.
Deuteronomio capítulo 32, después lo lees completo. Versículo 5 dice: la corrupción no es suya, sino de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagan a Dios, pueblo loco e ignorante, dice. No, Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Oh, ¿cómo le llama al pueblo que rechaza al Señor? Loco e ignorante. No, pero tiene doctorado en filosofía, en esto, y es un gran académico. Pero el que rechaza a Jesús está mal y es ignorante. Mira, más adelante, versículo 12: Jehová solo los guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Y ahora cómo hay? 100,000 millones de dioses extraños. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de cordero y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero, versículo 15, engordó Jerusum, está hablando de Israel o Jerusalén, así como algunos de nosotros. Engordó y tiró coces, o sea, tiró patadas. Y luego dice: engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Hoy en día así es la mayoría de la gente. ¿Dónde me quedé? En el 15. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, como hoy en día sucede. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Ay, hermano, eso es muy exagerado. Eso dice la Biblia, que lo que a los dioses que no son Dios sacrifican, a los demonios los sacrifican. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Hoy hay una novedad de nuevos dioses, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Cómo crees que está Dios hoy en día? Así está igual. Está enojado por el menosprecio que los seres humanos hacen hacia Jesús. Y su ira es real. No, pero Dios es amor. Sí, pero un día muchos estarán bajo la ira de Dios. Eso es algo, hermanos. Versículo 20, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Cómo han sido las generaciones? Igual. En Lucas capítulo 9, anótalo nada más, del versículo 37 al 41, le trajeron a un muchacho endemoniado a Jesús para que lo liberara, y él les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traigan al niño. Y lo liberó, pero señalaba la condición de la generación de su tiempo. Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, cuando da su primer discurso y habla de Jesús, como él era el Mesías, el Dios encarnado, quien había muerto por nuestros pecados, les dice en el versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo:
sean salvos de esta perversa generación. ¿Y qué podemos decir nosotros hoy en día de miles y miles de morelianos, michoacanos, mexicanos y de cualquier parte del mundo que quieras? Sean salvos de esta perversa generación. Y el único que puede salvarnos y de lo que va a recibir esta perversa generación se llama Jesucristo. Por eso vino la luz al mundo. Así que, ¿cuántos dicen yo voy a resplandecer como luminar en medio de esta generación maligna? ¿O es muy buena esta generación? ¿Ya mejoró? Los sociólogos dicen que la humanidad ha mejorado muchísimo. ¿Ustedes qué creen? Los voy a invitar un día a mi pueblo. Termino platicándoles una anécdota que me avergüenza de mi pueblo. Nos jactábamos de ser muy hombres en mi pueblo. Había muy poquitos que eran identificados como homosexuales, porque las familias crecían en un ambiente de el varón y la mujer muy claramente. Y yo tenía planes en mi vida antes de Cristo y le decía a mi esposa, voy a hacer mucho dinero y nos regresamos a mi pueblo, hacemos una casota allá, una camionetota 4x4 y ponemos todo allá. Y allá vamos a vivir en paz porque mira, allá hay pescados del lago de Chapala y hay todas las verduras, frutas, etcétera. Ella decía, me decía que sí, pero no me decía cuándo. Bueno, hace poco fue un cantante ya muy viejo, lo llevaron al pueblo, se llama Cornelio Reina, a lo mejor algunos lo conocían. Y tuvo su concierto y su baile y dijo dos cosas del pueblo. Al final le preguntaron, ¿qué te pareció? Dijo, nunca me habían aplaudido tanto casi en ningún lugar, pero nunca había visto tanto homosexual y he ido casi a todo el país. Me quedé yo, ¿what? ¿Qué pasó con mi pueblo? ¡Qué vergüenza! ¿Será mejor esta generación? Cada vez es peor, hermanos. Y la Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. Los malos hombres y los engañadores seguirán engañando y siendo engañados. ¿Engañados por quién? Hasta por ellos mismos. No, es que esto es la felicidad. Yo voy al cielo cuando no vas al cielo. Hermano, si es tu caso, o tú que me escuchas, sea aquí o a través de las redes sociales, puede que hoy sea tu último día de vida en esta tierra. ¿Y dónde terminarás después de eso? O en el cielo o en el infierno. La luz ya vino a iluminarnos. La palabra nos ilumina. La decisión es tuya. Amén. Pónganse de pie.